Gracias por la entrevista. ¿Podrías presentarte y hablarnos de tu experiencia profesional? Seguro. Sí, mi nombre es Ricardo Amado Castillo, vivo aquí en Washington, tengo estudios de gerencia política aquí en la George Washington University y de administración de empresas en España. Me dedico a la consultoría y a la investigación sobre temas de tecnología en política, tratando principalmente de entender tres cosas, ¿no? Cómo pueden haber mayores espacios de participación ciudadana para que los ciudadanos tengan mayor relevancia dentro de las campañas, no solamente dentro de las elecciones, sino dentro de las campañas en general. Cómo generar mayores espacios de rendición de cuentas, donde los gobernantes y también los candidatos tengan que explicar mejor lo que están haciendo, ¿sí? Y tercero, cómo fortalecer la marca de las campañas. ¿Cómo acomodar las campañas tradicionales a las modernas o es posible hacer una campaña mixta? Fíjate, yo creo que están habiendo algunos cambios. Comenzaría por el final, en términos de que sí, hay una congruencia de cosas y las campañas ya no son ni tradicionales ni modernas, sino que están yendo en una dirección en la cual los votantes, especialmente los que no tienen afiliación con partidos políticos, tienen una relevancia mucho más importante en las campañas. Y las campañas son más descentralizadas. Las campañas modernas por excelencia no se trata solo alrededor del candidato, sino que son mucho más alrededor del movimiento, de darle importancia a lo que activistas, simpatizantes, voluntarios puedan querer decir. Y la narrativa es una narrativa mucho más ciudadana, mucho más de lo que a la gente le preocupa, de lo que la gente aspira, y no solamente de lo que el candidato propone. En ese sentido yo creo que cada vez las campañas, todas, están yendo en esa dirección. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este fenómeno reciente, al parecer, en el que las campañas ahora se mueven alrededor de los electores y no tanto de los candidatos? Antes el candidato era la persona principal. ¿Podrías afirmar que esto ha cambiado? ¿Cómo ves el panorama de las campañas actuales? Fíjate, ojo, también hay que aclarar, el candidato sigue siendo el elemento central de la campaña por excelencia, en términos de que, o sea, creo que hay una dicotomía falsa en la pregunta, sin querer. Las campañas son también sobre el candidato, sobre lo que él propone, sobre su visión para la ciudad, sobre lo que él plantea, sobre la forma en que él escucha. Lo que pasa es que cada vez más donde está el eslabón es en demostrar que se está escuchando de una forma mucho más clara lo que la gente aspira, ¿no? Entonces creo que sí, las campañas son más descentralizadas, los jóvenes, las mujeres, los diferentes grupos que tienen vida alrededor de las campañas tienen un rol mucho más activo, hay muchos más voceros y no solamente el candidato, pero aún así el candidato por excelencia tiene un rol fundamental todavía dentro de las campañas, o sea, no se plantea en ningún momento que no lo tiene. Bien. Mucha gente se está alejando de las computadoras de escritorio y los jóvenes prefieren un celular inteligente que una laptop. ¿Es posible hacer una campaña en estas condiciones? O mejor dicho, ¿cómo encaminar una campaña política en este nuevo ambiente de más dominio de la tecnología? Claro. Fíjate, lo que yo creo que tenemos que entender es que incluso en los escenarios geográficos donde haya pocas personas conectadas, porque esta siempre es una pregunta, se plantea la pregunta a veces como: ¿las campañas son totalmente alrededor de las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías todavía no son tan relevantes? Y yo creo que de nuevo, estamos viendo esto de una forma apocalíptica o no apocalíptica, y ese no es el punto. El punto es, las nuevas tecnologías ya son un elemento que está, digamos, metido dentro de cualquier espacio de interacción de una campaña, tanto del candidato con los electores, como del candidato con sus activistas y simpatizantes, como del candidato con su grupo de trabajo, como del candidato con los medios. Y desde ese punto de vista hay que entender que las nuevas tecnologías están en todo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que creo es que hay que entender primero ese punto. Segundo, las campañas se ganan o se pierden en su gran mayoría por 2 o 3 puntos. Hay pocos casos donde hay un Super Chávez o un Super Leonel Fernández donde arrasan por 15 o 20 puntos en alguna elección. En la gran mayoría de las elecciones los candidatos ganan por poco, y desde esa perspectiva las campañas, incluso las que no tengan totalmente fe en esto, tienen que ir a buscar ese 2 o 3% donde esté. Y el tercer punto quizás tenemos que tener en cuenta es
que hay un grupo de votantes grueso, que no son solamente jóvenes, que cada vez más recibe información política principalmente a través de redes sociales. Que su medio de comunicación por excelencia son las redes sociales. Que quizás, así como para mí yo veo las noticias en la televisión, él las busca en las redes sociales. Entonces el paradigma ahora cada vez más es, tenemos que ir a donde la gente esté y no aspirar a que la gente va a venir a donde yo esté. Entonces si yo puedo convencer a David de que venga a un meeting, fantástico. Pero hay otros miles de David que no van a venir al meeting, no importa si traemos un cantante de salsa. Y yo tengo que ir a donde él esté, adecuándome al canal para que él sienta que yo también le estoy prestando atención. Cuando un candidato quiere poner tecnología en su campaña, algunas veces puede pensar quizá, oh, mi sobrino es un genio de las computadoras, o mi hijo podría hacer este trabajo. ¿Quién debe hacer la campaña por internet dentro de una candidatura o para un candidato? Buenísimo. Esto del sobrino es un fenómeno bastante común. Yo creo que cada vez menos, porque poco a poco los candidatos comienzan a darse cuenta que esto sí es estratégico. Incluso si no lo comprenden del todo, dicen, caramba, esto no se lo puedo dar nada más a mi sobrino porque necesita una chamba. Mira, yo creo que cada vez más las campañas están entendiendo que el tema de la nueva tecnología es un tema que requiere profesionalización, que va mucho más allá de montar un website, una página en YouTube, en Facebook y en Twitter, y que requiere tener una lógica, y por encima de todo, una lógica integrada con la estrategia comunicacional. El mensaje al final es el mismo. Yo lo voy a adecuar probablemente para el público, para el target con el que me estoy comunicando, me lo voy a adecuar al canal, pero esto requiere que sea integrado con la misma estrategia comunicacional. Y esto lo que quiero decir es que las personas a cargo de las nuevas tecnologías tienen que tener un rol en lo que vamos a llamar la mesa de los chicos grandes. Tienen que tener una voz en las tomas de decisiones, tienen que ser capaces de estar en las reuniones importantes, y al final, bueno, tiene que ser una persona absolutamente preparada y que sea capaz de entender la estrategia política y comunicacional de la campaña. Yo soy un candidato y he encargado el diseño de mi website a una empresa o a un profesional. Tengo mi website, pero nada pasa en mi website. ¿Cómo responder a esto? Bueno, si nada pasa, algo estamos haciendo mal, pero fíjate que la forma en que yo, sin tener información, como es el caso, la forma en que yo hablaría esto con el candidato es que el problema que yo veo en muchos websites o en muchos, sí, en el uso de nuevas tecnologías por muchos candidatos, es que por alguna razón, quizás por el mismo tema del sobrino que hablamos antes, olvidaron la estrategia política de lo que querían conseguir al final. Entonces uno ve websites en México, en Brasil, en Perú, en Colombia, que son los mismos. El candidato conozca sobre nosotros, los temas, es una cosa muy fría, un par de videos, el link a Facebook, pero no está claro lo que quieren lograr de verdad. Entonces ahí yo veo dos cosas. La primera es, o mi recomendación de nuevo, sin tener información sería, la primera es, deben haber más contenidos ciudadanos. Y por contenidos ciudadanos quiero dejar claro que lo que yo estoy hablando es que yo sugiero un balance entre el video del candidato per se y un video de una señora, de un joven, de una mujer, de un profesional diciendo por qué cree en ese candidato. Que sean otros los que hablen, los que creen la narrativa de la campaña. Pero quizás más importante todavía es que al final el candidato tiene que dejar claro qué es lo que él quiere lograr al final, el candidato o el gobernante. Déjame ponerte un ejemplo. Si esto es el caso de un candidato o de un gobernante que su principal plataforma de campaña es la salud, el error de muchos candidatos es que pone una cajita donde dice mis propuestas y sale algo muy frío ahí, un documento donde explica lo que él quiere conseguir en la salud. Lo que yo le sugeriría es otra cosa. Lo que yo le sugeriría es darle un poco más de vida, trata de nuevo de tener más videos, más contenido donde sea la gente la que explique por qué esto es un problema, donde sea la gente la que explique cómo se beneficiaría de esto. Pero por encima de todo, lo que yo veo que falta son alternativas de participación para la gente. Lo que los americanos tienen muy claro es, y todos los websites, así sea de un concejal tiene, es un call to action.
Tú tienes alternativas de participación donde reenvíale este correo a tus amigos, mándame tus ideas, pero en un punto central del website. No en una cajita a la derecha abajo, sino en un punto central. Dame tus ideas, envíame un video, vamos a reunirnos, donde queda mucho más claro lo que tú puedes hacer para ser coherente con el mensaje anterior de que el ciudadano tiene mayor relevancia dentro de la campaña. Como observador de la vida política en Washington, D.C., ¿cómo ves el uso de la tecnología en la campaña de reelección de Barack Obama, pero también en el otro lado del Tea Party? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, aquí evidentemente la tecnología tiene un rol mucho más elevado, tanto por temas de conexión de banda ancha, como por temas de que hay mucha más gente conectada. Además tenemos el precedente de las elecciones anteriores. Mira, voy a comenzar por el lado del Tea Party, luego pasamos a los republicanos y luego al presidente. El tema del Tea Party es un fenómeno por excelencia, relativamente medio anárquico, medio muy descentralizado, donde el Tea Party son muchos Tea Party realmente. Son muchas organizaciones que se reúnen en diferentes lugares geográficos, y las tecnologías han tenido, pero especialmente en el momento, digamos, donde tuvieron mayor fuerza, un rol importantísimo en ayudar a organizar esas reuniones, en ayudar a crear el espacio donde un David, de nuevo, en South Dakota, decía, pues yo quiero crear el Tea Party de South Dakota, invitaba a otros amigos y rápidamente se generaba una llama, y las nuevas tecnologías eran el canal con el que eso se comunicaba, y luego organizaban su primera reunión, y al principio arrancaban con cosas básicas, pero luego poco a poco iban, digamos, alimentándose a la vez también de las experiencias de otros Tea Party, y era un fenómeno que se iba alimentando en su conjunto, ¿no? Entonces, un rol vital en el tema del Tea Party. En el tema del Partido Republicano, yo siento que había el paradigma de que los demócratas habían superado a los republicanos en el uso de nuevas tecnologías en la elección, especialmente por el fenómeno Obama, pero yo siento que en oposición la gente se pone más creativa. O se pone más creativa o tiene como más angustia y le dan más ganas de usar todo lo que esté a su alcance. Y esto lo que quiero decir es que veo que los republicanos están haciendo también cosas muy llamativas, especialmente yo diría que Mitt Romney y Tim Pawlenty están haciendo cosas muy interesantes, pero también los otros candidatos. Creo que le dan un uso muy importante a Twitter, que no estaba en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores incluso Facebook tenía un rol menor en muchos casos. Pues ya no podemos hablar de YouTube, que evidentemente está muy claro, pero creo que los republicanos están haciendo muchas cosas interesantes. Y en el caso del presidente Obama, bueno, ha sido el presidente por excelencia que todo el mundo considera que llevó esto a otro nivel. Hace poco tuvo un diálogo por Twitter, hace poco tuvo un diálogo por Facebook. O sea, su campaña quiere de todas formas seguir manteniéndose a la ola, y creo que vamos a ver muchas innovaciones, pero sobre todo innovaciones con la misma lógica que hablamos antes. Innovaciones para ayudar a mis activistas, simpatizantes y militantes a que ellos se organicen, hagan un trabajo de militancia digital, pero un trabajo que se traduzca en militancia en el mundo real. El ejemplo que yo ponía antes es el ejemplo por excelencia de la campaña de Obama. David, estoy luchando por esto y lo otro, te invito a que te unas al grupo de personas que están organizando estas reuniones en su casa. En tal lugar vas a encontrar las herramientas para hacer eso. Sale un video, sale una explicación. Por favor, avísanos cómo podemos ayudarte. Entonces es una mezcla, cuando lo entienden bien las campañas, es una mezcla de activismo digital con activismo real.